Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver los criterios de congruencia de triángulos. Criterios que me ayudan a determinar o a demostrar cuando dos triángulos son congruentes. Recordemos que dos triángulos son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Esto implica que sus ángulos, sus lados y todas sus características van a ser iguales en los dos triángulos. Bien, para determinar cuándo dos triángulos son congruentes tenemos cuatro criterios. El primer criterio de ellos se llama el criterio LLL o lado, lado, lado. ¿Qué indica este criterio? Que si en dos triángulos los tres lados son iguales, entonces ya podemos determinar que los dos triángulos son congruentes. Verifiquémoslo aquí con un triángulo, es decir, que si tengo el siguiente triángulo y tengo otro triángulo aquí debajo, para determinar si estos dos triángulos son congruentes, solo debo verificar que si este lado, llamemos primero los triángulos, este llamémoslo A, triángulo ABC, y este llamémoslo el triángulo DEF. Si este lado, que es el lado AB, tiene la misma medida que el lado DE, es decir, que el lado AB es igual al lado DE, y también el lado AC es de la misma medida que el lado DF, es decir, el lado AC es igual al lado DF. Y también se cumple que el lado BC es igual al lado EF, es decir, este lado es igual a este lado. Entonces, el lado BC es igual al lado EF. Entonces, simplemente podemos deducir que estos dos triángulos son congruentes y hemos utilizado el criterio lado, 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 que dice que si en dos triángulos los tres lados son exactamente iguales de la misma medida, entonces de ahí deducimos que los triángulos son congruentes. Recordemos que estos criterios son para determinar o para demostrar si dos triángulos son congruentes o no, que son exactamente de la misma forma y el mismo tamaño. Primer criterio, el criterio lado, lado, lado. Si los tres lados son iguales, entonces los dos triángulos son congruentes. Miremos en qué consiste el segundo criterio. El segundo criterio para determinar si dos triángulos son congruentes es el criterio lado, ángulo, lado o LAL. Lado, ángulo, lado. Que dice que si dos triángulos tienen dos lados iguales y además el ángulo que está entre ellos, el ángulo que está formado por esos dos lados también es igual, entonces esos dos triángulos son congruentes. Solo deben tener dos lados iguales y un ángulo que sea igual. Con eso ya podemos determinar que los dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, si tenemos este triángulo y tenemos también este otro triángulo, determinemos si los dos triángulos son congruentes. Supongamos que entonces démosle un nombre a este triángulo, va a ser el triángulo ABC. Este triángulo va a ser el triángulo DEF y determinamos que en estos dos triángulos, el triángulo B, perdón, el ángulo B, que es este, en este triángulo, es de la misma medida que el ángulo D, porque son ángulos rectos. Entonces, tenemos ya que el ángulo B es igual al ángulo D. Además, también determina que el ángulo, perdón, el lado AB en este triángulo es de la misma medida que el DF,
Es decir, si este lado mide lo mismo que este lado, entonces el lado AB es de la misma medida que el lado DF. Y además también el lado DE es igual al lado BC si son de la misma medida estos dos triángulos, perdón, estos dos lados. Entonces ya tendremos las suficiente información para determinar que esos dos triángulos son congruentes, porque hemos determinado que tienen dos lados iguales, que son el lado AB con el lado DF y el lado BC con el lado DE, y además el ángulo que está en medio de ellos, el ángulo formado por esos dos lados, también es igual, que es el lado B y el ángulo D y el ángulo D. Con esta información ya podemos entonces determinar que estos dos triángulos son congruentes. Hemos utilizado el criterio lado, ángulo, lado. Y este es el segundo criterio para determinar si dos triángulos son congruentes. Miremos en qué consiste el tercer criterio. El tercer criterio es el criterio ángulo, lado, ángulo, o criterio ALA. En este criterio debemos determinar si tienen los dos triángulos dos ángulos iguales y además el lado que está en medio de esos dos ángulos también es igual. Es decir, si tenemos dos ángulos iguales y los dos ángulos son el extremo de un lado, que también es igual en los dos triángulos, entonces con esa información tenemos suficiente para determinar que esos dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales. Miremoslo con un ejemplo, hagamos dos triángulos, tenemos un triángulo, tenemos este triángulo, vamos a llamarlo el triángulo ABC, y otro triángulo de esta forma. Tengo estos dos triángulos, llamemos a este segundo triángulo el triángulo DEF. Si en estos dos triángulos tenemos o se presenta que el ángulo A, que es este, es igual al ángulo E, el ángulo A es igual al ángulo E, entonces ya tenemos dos ángulos iguales, bueno, un ángulo igual, uno en cada triángulo, y el ángulo B es igual al ángulo F, este ángulo es igual a este ángulo, entonces tenemos que el ángulo B es igual al ángulo F, y además el lado que se encuentra en medio de esos dos ángulos, es decir, este lado es igual a este lado, el lado AB es igual al lado EF, que son los lados correspondientes. Esa información es suficiente para determinar entonces que los dos triángulos son congruentes porque cumplen con el criterio ALA, que tengan dos ángulos iguales, que son este y este ángulo iguales, y además el lado que está en medio de ellos dos también es igual. Entonces con esto determinamos ya que los dos triángulos sí son congruentes. Y hemos utilizado el criterio ángulo, lado, ángulo. Hemos determinado que los dos triángulos son congruentes porque tenían dos ángulos iguales y el lado que estaba en medio de los dos ángulos también era igual. Los dos triángulos son congruentes. Miremos el último criterio para determinar si dos triángulos son congruentes. El cuarto criterio para demostrar la congruencia de dos triángulos se llama el criterio ángulo, ángulo, lado o AAL. En este criterio debemos determinar si dos triángulos tienen dos ángulos iguales y además un lado, que no tiene que ser precisamente el lado que está en medio de ellos dos, sino a un costado, un lado también es igual, de la misma medida en ambos triángulos. Y con esta información será suficiente para determinar
que dos triángulos son congruentes. Realicemos un dibujo de ejemplo. Tenemos los siguientes triángulos. Este triángulo lo vamos a llamar el triángulo ABC. Y este otro triángulo que lo voy a llamar el triángulo DEF. En estos dos triángulos, para que sean congruentes y lo logremos determinar mediante el criterio ángulo, ángulo, lado, debe tener dos ángulos iguales. Entonces, si estos dos triángulos tienen estos dos lados iguales, perdón, ángulos iguales, es decir, si el ángulo B es igual al ángulo D, ya tenemos un par de ángulos iguales. Y si el ángulo C es igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo E, ya tenemos otro par de ángulos iguales. Y además la medida del lado AC, que es este lado, es la misma medida del lado FE, es decir, este lado. Si esos dos lados son iguales, entonces ya tenemos la información suficiente para determinar que los dos triángulos son congruentes, porque cumplen con el criterio ángulo, ángulo, lado, que dice que debe tener dos ángulos iguales y un lado, no importa que sea el que esté en medio de ellos dos, que también sea de la misma medida. Y en este triángulo tenemos que este ángulo es igual, de la misma medida. Este otro ángulo también tiene la misma medida. Y además el lado AC es igual al lado EF. Entonces ya hemos determinado que los dos triángulos son congruentes. Y lo hemos determinado utilizando el criterio ángulo, ángulo, lado. Y estos son todos los criterios que tenemos para determinar si dos triángulos son congruentes. Estos criterios se utilizan para hacer demostraciones o para verificar si dos triángulos son congruentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Miremoslo con un ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos esta figura geométrica. Vamos a llamarla la figura DEFG. Esa figura geométrica está formada por dos triángulos que están unidos, y lo que necesitamos saber es si esos dos triángulos son congruentes. Para determinarlo me dan la siguiente información. Me dicen que el lado DE es paralelo al lado FG. Y esa es toda la información que me dan, que el lado DE es paralelo al lado FG. Entonces tenemos dos triángulos, el triángulo DEF y el triángulo EFG, que están formados al unir a través de dos líneas paralelas, trazar esta línea secante, esta línea que es transversal a las dos líneas paralelas. Y ya con eso determinamos, con lo que acabo de decir, que si tenemos dos líneas paralelas y una línea que las atraviesa, una línea secante, se forman cuatro ángulos, y esos cuatro ángulos, este ángulo es de la misma medida que este, por las propiedades de las líneas paralelas y secantes. Este ángulo, que es el ángulo 1, es igual a este, llamémoslo el ángulo 2. Entonces tenemos, ya deduciendo, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Están en diferente triángulo. Y de la misma forma, el ángulo llamémoslo ángulo 3, es igual al ángulo 4. Entonces ya tenemos otra deducción, que es que el ángulo 3 es igual al ángulo 4 y están en diferentes triángulos. Es decir, que ya tenemos que este ángulo de este triángulo es igual a este ángulo de este triángulo, y que este ángulo de este triángulo es igual a este ángulo que es el correspondiente en el otro triángulo. Ya tenemos dos ángulos iguales. Y como los dos lados, perdón, los dos triángulos comparten un lado en común, que es este lado, es decir, que tienen un lado de la misma medida, entonces ya podemos establecer que el lado FG
DE es igual al lado EF, que es el mismo lado en ambos triángulos, comparten un lado. Tengo dos ángulos iguales y el lado que está en medio de ellos dos es igual de la misma medida también. Con esto ya puedo deducir que los dos triángulos sí son congruentes, haciendo uso del criterio ángulo, lado, ángulo, o ALA. Y con esto hemos deducido o determinado que los dos triángulos son congruentes. Realicemos un último ejemplo. Para este último ejemplo me están dando la siguiente figura, como la pueden ver en la imagen. En esa figura debo determinar si los dos triángulos que están conformando esa figura son o no son congruentes. Y para determinar si son congruentes o no son congruentes, me dan la siguiente información. Me dicen que el punto C es el punto medio entre A y B. Y eso es toda la información que me dan. Punto C es el punto medio entre A y B. Bien, entonces con esa información determinemos si estos dos triángulos que están formando esta figura, es decir, este triángulo y el otro triángulo, que es el de aquí de la derecha, son congruentes. ¿Son congruentes o no son congruentes? Bien, vamos a demostrarlo usando los criterios de congruencia. Para empezar, ya tenemos entonces que si el punto C es el punto medio entre A y B, entonces la distancia entre A y C y entre C y B es la misma. Los dos lados AC y C y B son iguales. Entonces ya tenemos la primera deducción. El lado AC es igual al lado CB, que están en diferentes triángulos. Tenemos también que los ángulos acá en ambos triángulos, perdón, son rectángulos. Este ángulo es rectángulo de 90 grados y este también es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, también tienen en común que ese ángulo es igual. Vamos a escribirlo acá, que el ángulo, llamémoslo aquí 1 y 2, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Tienen los dos triángulos un ángulo igual. Y para terminar, como los dos triángulos comparten un lado, tienen un lado en común, que es el lado DC, ese lado también es igual en ambos triángulos. Los dos triángulos tienen la misma medida en este lado. Entonces también tenemos por deducción que el lado CD es igual al lado DC. Es la misma medida ese lado. Y con eso ya tenemos para determinar si son congruentes o no. Como tenemos dos lados iguales, que son este lado es igual a este lado es igual porque es compartido, y además el ángulo que está en medio de ellos también es de la misma medida. Con eso tenemos la información suficiente para determinar que los dos triángulos sí son congruentes. Y el criterio que hemos utilizado es el criterio lado, ángulo, lado, o LAL. Porque lo hicimos determinando que este lado es igual a este lado es compartido, o sea, estos lados son iguales, y el ángulo que estaba en medio de ellos dos también es de la misma medida. Y con eso hemos determinado que los dos triángulos sí son congruentes. Listo, mis pupilos, eso es todo por el video de hoy. Ya estamos listos para trabajar en más problemas y ejercicios con triángulos, pero eso lo veremos en un nuevo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.